Vamos a resolver esta otra ecuación. Aquí la diferencia es que antes teníamos una base que era un número entero, ahora tenemos un número racional, pero pues, es lo mismo, ¿no? No hay ningún otro cambio. De hecho, vamos a hacerla un poquito, vamos a agregarle otro grado de complejidad para que no, no quede tan sencilla. Dejen aquí le agrego un 2 menos 4y igual a 6. Bueno, entonces pues básicamente es lo mismo. O sea, aplicar los conceptos que ya conocemos. Entonces, nuevamente, para empezar a saber qué es lo que voy a hacer, pues me voy por jerarquía de operaciones. Para decidir si hay alguna operación que pueda hacer, para esa jerarquía de operaciones, obviamente necesito ver el concepto de términos semejantes para verificar si hay alguna operación que yo puedo realizar. De ahí me doy cuenta que hay una resta que está entre paréntesis, no puedo realizar la resta porque no son términos semejantes. Entonces luego me doy cuenta que aquí hay una división que tampoco se puede realizar porque me da una expresión decimal y tengo un número 6 en el miembro derecho. Por lo tanto, de manera similar puedo pensar en realizar una operación inversa para que este 7 que está dividiendo multiplique al miembro derecho y este 3 que está multiplicando divida al miembro derecho. Por lo tanto, me estoy dando cuenta que este 3 y este 6 puedo realizar también la división, precisamente la jerarquía de operaciones. Entonces, primeramente este 3 que está multiplicando va a dividir al 6 y puedo obtener ya un resultado de esa división, que el resultado de la división es un 2, porque este 3 divide. Y entonces este 7 está dividiendo, la operación inversa es que multiplique y por lo tanto tiene que multiplicar a este 2, y si multiplica por al 2, pues el 2 por el 7 me da un 14. Y ya hice las operaciones inversas. 6 entre 3 me da 2 y ese 7 por el 2 me da un 14. Por lo tanto, lo demás lo dejo igual porque solamente hice operaciones inversas y obviamente con el logaritmo no puedo hacer operaciones inversas, sino más bien eso es una definición de logaritmo. Y entonces, como ya no hay más operaciones y me doy cuenta que solamente hay un logaritmo, pues puedo aplicar precisamente la definición de logaritmo. Permítanme. Borramos este. Entonces aplico la definición de logaritmo y ya sabemos que el logaritmo es el exponente. Por lo tanto, el 14 va a ser un exponente. Y ese exponente va a ser el exponente al cual se debe de elevar la base. Aquí tenemos una base, entonces esa base es la que se va a elevar a la 14 para obtener de resultado la potencia o el argumento, que es el 2 menos el 4y. Nuevamente, como ya no tengo logaritmos, pues ahora ya puedo volver a pensar en la jerarquía de operaciones. Vamos a hacerlo aquí adelante. Y entonces, si pienso en jerarquía de operaciones, nuevamente debo de verificar si hay términos semejantes para poder ver si puedo hacer operaciones. Me doy cuenta que aquí hay una resta, pero no son términos semejantes, por lo tanto no puedo hacer la operación. Y entonces aquí hay otro paréntesis, pero ese paréntesis no hay nada que hacer. Sin embargo, sí me doy cuenta que hay una potencia. Entonces la potencia me indica que hay que multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Eso implica que este menos yo lo puedo multiplicar por sí mismo 14 veces y por lo tanto menos por menos es más, por otro menos menos, por otro menos más. Y si me doy cuenta, cada vez que multiplico un número par de veces me va a quedar un signo positivo. Entonces puedo comenzar diciendo que ahora ya no va a ser negativo, sino va a ser positivo. Luego este 1, si lo elevo a la 14, pues sigue siendo 1, porque 1 por 1 es 1, por otro 1 es 1, por otro 1 es 1, etc. Y entonces aquí me va a quedar un 1 entre, y 5 a la 14, ahí sí tengo que aplicar la respectiva ley de los exponentes, donde la ley de los exponentes me indica que si tengo una potencia, porque es un 5 a la 1 y se eleva a un exponente, se multiplican los exponentes. Y esa precisamente es la tercera ley de los exponentes. Y entonces ya puedo escribir que aquí tengo un 5 elevado a la 14. Obviamente ese 5 a la 14 pues es un número muy grande.
y después me doy cuenta que aquí hay una resta. Por lo tanto, a mí me conviene hacer la operación inversa para que en lugar que quede el número asociado a la incógnita, quede positiva en lugar de negativa. Entonces, hacemos la operación inversa y haciendo la operación inversa, que ya habíamos dicho que está sumando por la definición de potencia, que no la hemos escrito, por cierto, no he escrito el concepto de definición de potencia, por eso estoy multiplicando la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Entonces ya no va a ser positivo porque voy a hacer la operación inversa para que me quede en el otro miembro. Entonces al hacer la operación inversa, que en el miembro izquierdo iba a ser positivo, pues ahora ya en el otro miembro es negativo. Y entonces ya escribo el 4y en el miembro izquierdo y se queda en el miembro derecho, por lo tanto sigue siendo un 2. Y por último, otra vez, me doy cuenta que aquí hay un número multiplicando, necesito calcular el valor de la incógnita, eso implica que solamente voy a hacer una operación inversa. Y si voy a hacer una operación inversa, este 4 va a dividir a todos, pero puedo escribirlo como aplicando el concepto de fracción parcial, para que el 4 divida a cada uno de los términos. Entonces aplico de una vez el concepto de fracción parcial y entonces obtengo que la incógnita de esta ecuación es 4 divide al 2, por lo tanto también puedo de una vez simplificar la fracción. Vamos a simplificar la fracción y entonces me va a quedar un medio, porque el 2 es divisible entre 2 y el 4 también es divisible entre 2. Entonces aquí escribo un medio menos este 4. Como va a dividir esta fracción, sabemos que los que dividen se escriben en el denominador, por lo tanto escribo 1 entre 4 que multiplica 5 a la 14. Y ese es el resultado. Obviamente me hace falta utilizar la calculadora para saber cuál es la expresión decimal, pero para fines de la solución de la ecuación logarítmica, pues ese es el resultado. Entonces, tomo la calculadora. En la calculadora, ¿cómo va a dar un número decimal? Pues divido 1 entre 2, ese 1 entre 2 me da 0.5 y le resto 1 entre, y entonces abro el paréntesis. Acuérdense que hay que indicarle a la calculadora que todas estas operaciones se tienen que hacer y quedan en el denominador y obviamente están dividiendo. Entonces le indicamos aquí un paréntesis, por eso escribí 1 entre y escribo 4 por 5 elevado. Acuérdense que en mi calculador les había mencionado que el símbolo de elevar es un acento circunfléjico, aunque pudiera ser una X a la Y o pudiera ser un cuadrito y arriba otro cuadrito. Dependiendo de cada una de sus calculadoras, pues ya se verá el resultado. Ven cómo teclearlo. Cierro el paréntesis, oprimo igual y curiosamente el resultado me sigue dando en expresión decimal 0.5. Y eso ocurre porque este número es muy grande. Voy a calcularlo en la calculadora. Un 5 elevado a la 14 me da 6.000 millones. El 5 a la 14 me da aproximadamente 6.000 millones. Y si son 6.000 millones, 1 entre 4 veces 6.000 millones, lo voy a hacer. 1 entre 4 veces el 5 a la 14, pues resulta que es 4.096 por 10 a la menos 11. Eso quiere decir que es un número que tiene un 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y luego viene esto. Este es un número muy pequeño comparado con 0.5. Por eso cuando hago la operación, lo único que me está resultando es 0.5. No es que haya un error, sino simplemente el número que está en el denominador, ese número 5 a la 14, es un número extremadamente grande y por eso al hacer la división repercute en un número extremadamente pequeño y por eso también realizando el cálculo con el dispositivo electrónico de la calculadora, pues me da el mismo resultado.